¿Puede usted leer cuál es el título de la predicación el día de hoy? Somos familia, somos iglesia. ¿Recuerda usted aquella frase que el orden de los factores no altera el producto? ¿Somos familia y por eso somos iglesia? ¿O somos iglesia y por eso somos familia? ¿Usted qué diría? ¿Somos iglesia y por eso somos familia? ¿O somos familia y por eso somos iglesia? Somos iglesia, por eso somos familia. Bueno, no es para que usted se ponga a discutir ahí con su prójimo, ¿no? Pero el tema de hoy que me toca compartir con usted, necesito hacer un ejercicio previo. El ejercicio consiste en esto, mire. ¿Usted conoce las siglas ACDC? Antes de Cristo, después de Cristo. La historia de la humanidad está dividida por ese nacimiento de Jesucristo que dividió la historia y comenzó todo un programa divino de redención. Pero usted también en su historia particular tiene su AC y su DC. ¿Sí? ¿Me explico? Tiene su AC y su DC. Si usted se pone en el espejo, le doy chance de que se vea en el espejo, sin que estemos acusados de vanidad, cosas así. Se ve en el espejo. La persona que usted ve en ese espejo, la imagen que usted ve reflejada, usted puede decir que esa persona es el mismo individuo, no ha cambiado de nombre. Tal vez de peso sí, pero de nombre no. Entonces, usted puede decir con sinceridad: yo tengo un AC y un DC. Mi vida pasada no es igual que hoy. Hoy algo ha cambiado. ¿Sí me explico con el ejercicio? Ahora, todas aquellas personas que al verse al espejo usted diga: sí, fulano, sí, fulana, no eres perfecto, pero has cambiado. ¿Pueden ponerse de pie? No eres perfecto, pero has cambiado. No eres perfecto, pero has cambiado. Hay cosas que se dejaron atrás. Hay un AC y un DC. Bueno, si es tan amable en voltear, vea usted, por favor, el número de personas que estamos testificando que tuvimos nuestro AC y tenemos nuestro DC. Somos el mismo individuo, pero una diferente persona. ¿Sí? ¿Amén? ¿Le podemos dar un aplauso al Señor por ello? Gracias, Padre. Gracias. Gracias por esa obra. Gracias. Tome asiento, por favor. Tome asiento. Ahora, todos aquellos que identificaron, sí, hay un AC y un DC. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién lo hizo posible? Bueno, usted que recibió el cambio, yo le pregunto: ¿quién lo hizo? Pues Dios, o el diablo, o el mundo, o la carne lo transformó. ¿Quién lo hizo? Dios, esa es la respuesta. Dios, porque Él ha intervenido en su vida, y así como intervino en la historia de la humanidad, intervino en la suya, y entonces hay un AC y hay un DC. Pero ¿qué instrumento usó Dios para lograr el cambio?
la iglesia local. La iglesia local, sí, se usó la palabra, se usó la oración, se usaron muchas cosas, pero es la iglesia local la que Dios utilizó para hacer el trabajo. ¿O cuántos de ustedes pueden decir, yo he cambiado sin asistir a la iglesia local? Yo me voy al gimnasio, me voy al supermercado, me voy al centro comercial y eso es lo que me ha cambiado. Es la iglesia local la que Dios ha usado para hacer el cambio. Si usted tiene un AC y un DC, se debe a la iglesia local en donde usted escuchó el mensaje de salvación y usted respondió a ese mensaje. Yo puedo decirles, hermanos, después de 56 años, que debido a la iglesia local, soy lo que soy y tengo lo que tengo. Yo puedo decir eso. Imagínese que a usted le quitan a la iglesia local de su vida. Ya, usted no tiene iglesia local, no tiene esta relación. ¿Cómo sería su vida? ¿Cómo sería, hermano? Sin la iglesia local, usted no sería lo que es, ni tiene lo que tiene, ni estará en donde va a estar. Yo les he dicho a ustedes en varias ocasiones que la iglesia local es, más bien no la iglesia local, sino la iglesia que está compuesta por todas las personas que creemos en Jesucristo, de toda lengua, pueblo, tribu, nación, en todo el orden, en todo alrededor del planeta Tierra. Ustedes y yo formamos una nueva clase de humanidad, como no ha habido antes. A ver, pregúntale a Abraham si tuvo la esperanza que tú tienes. Vete al pasado y pregúntale a David, el rey, si tiene la esperanza que tú tienes. Y tienes las características que tú tienes. Pregúntale a Zacarías a ver si tiene todo lo que tú tienes. Pregúntale al vecino si tiene todo lo que tú tienes, a menos que sea cristiano, pues tiene igual, ¿no? La iglesia, la humanidad está dividida en tres grandes grupos. Los gentiles, que son todas las naciones que no son judías, los judíos, que es la nación que no son gentiles, y la iglesia de Cristo. Tres grupos en los que el Espíritu Santo dividió a la humanidad. ¿Tú a cuál perteneces? A la iglesia de Cristo. Hermano, ¿a cuál perteneces? A la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo, esa es la respuesta. Pertenezco a la iglesia de Jesucristo. Soy una nueva clase de humanidad. Y aunque tenemos la misma configuración como seres humanos, somos diferentes. Somos templos del Espíritu Santo. Pregúntale antes del Pentecostés cómo estaban las cosas. Vamos a buscar. Johnny, ¿nos puedes echar una little hand, por favor? ¿Desde ahí lo vas? ¿Sí? Bueno. Busquemos Hechos. Primero vamos a ver 1 Corintios 10:32. Para que usted vea en dónde está lo que le estoy diciendo. No seáis tropiezos ni a judíos, un grupo, ni a gentiles, otro grupo, ni a la iglesia de Dios.
usted pertenece a la iglesia de Dios. Si era judío, ya no es judío, pertenece a la iglesia de Dios. Si era gentil, ya no es gentil, pertenece a la iglesia de Dios. Y el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 16, versículo 18, ahí el Señor Jesucristo aclara un propósito que Él tiene. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El edificaré mi iglesia está proyectando la actividad al futuro. Mientras Él estuvo perdón. Me disculpa que me chupe un dulcecito. No es por descortesía y no puedo compartirle. ¿En dónde andaba yo? ¿Con quién? Lo de la iglesia, que mientras Jesucristo estaba en el presente no había iglesia. Ahí estaba. Sí, gracias. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí presente, no hubo iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la pregunta siguiente? ¿Cuándo comenzó a edificarla? ¿Cuándo comenzó a edificar esa iglesia? La iglesia de Dios, de las que acabamos de leer, ¿no? Entonces, en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, es el descenso del glorioso Espíritu Santo. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí no se nos dice tal cual, pero ahí, en ese momento, nació la iglesia. Muchas gracias, nena. Gracias. Entonces, les decía que en ese momento nació la iglesia. ¿En qué momento? Cuando desciende el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban ahí. Antes del descenso, ¿qué los unía? La fe en Jesucristo, la esperanza de que recibirían el bautismo del Espíritu Santo, pero no estaban unidos en el Espíritu. Una vez que llega el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo está en todos los 120 que estaban ahí, y todos comienzan a conformar lo que ahora conocemos como la iglesia de Dios. Esa nueva clase de humanidad como no ha habido antes. Si usted se ve en el espejo y está medio desanimado, desanimada, pues ya es asunto de usted. Pero usted es una maravillosa persona, es miembro del cuerpo de Cristo, es una nueva clase de humanidad
como no la ha habido antes, y tiene promesas que no tengo ahorita tiempo de ampliarme en ese aspecto. Pero usted no es cualquier hijo de vecino, usted es hijo de Dios. Y aunque en los estudios no le vaya tal vez tan bien, y en los negocios no salga todo lo que usted quiere, y su matrimonio no sea lo que usted desea y debe, y las cosas no hayan salido bien en el matrimonio, y sus hijos anden a saber en dónde, usted es una nueva clase de humanidad. El Espíritu Santo hace la diferencia. El Espíritu Santo que está en usted hace la diferencia. De otra manera, si nos quitamos el Espíritu Santo de nuestro ser, no tenemos nada en cuanto a la obra de Cristo. Si usted quita la obra del Espíritu Santo del libro de los Hechos, la iglesia se queda sin poder, la iglesia se queda sin vitalidad, la iglesia no puede avanzar con su mensaje y demostrar la veracidad de la resurrección de Jesucristo. Sin el Espíritu Santo no es posible la nueva vida. Si usted es lo que es esa nueva criatura, aunque imperfecto y con sus ondas, es una nueva criatura. Es una nueva criatura, como no la hubo antes de ese momento del día del Pentecostés. Vea por favor lo que dice en el versículo 33 del mismo capítulo. Dice, refiriéndose el apóstol el apóstol Pedro está predicando un mensaje después que descendió el Espíritu a toda una multitud, y les dice lo siguiente: así que, se refiere a Jesucristo, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido, ¿qué es lo que recibió Jesucristo? La promesa del Espíritu Santo. ¿En dónde lo recibió Jesucristo? Al estar ante el Padre. Cuando Él presenta su sacrificio, la obra que Él realizó, ruega para que a sus discípulos les sea dado el Espíritu Santo, y el Padre le da al Espíritu Santo. Se lo da a Él. ¿A quién? A Jesucristo, porque Él dijo que iba a subir y a rogar al Padre que les diera a sus discípulos el Espíritu Santo. Y dice ahí, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué es lo que vieron? Pues oyeron el estruendo y todo el ruido y la gente que estaba hablando en lenguas, y entonces ellos estaban asombrados, atónitos, sin saber cómo explicar, y el apóstol Pedro les dice: esto que ustedes veis y oís es el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces lo que el Señor Jesucristo prometió, lo cumplió, y le pidió al Padre que le diera a sus discípulos al Espíritu Santo, y el Señor Jesucristo lo recibió y lo derramó. Pasemos a Hechos 2. Fíjese, lo que vamos a ver son los primeros pasos de esta nueva clase de humanidad. Como no había, entonces llegó el Espíritu Santo, escuchan el mensaje, tienen la experiencia, y en el versículo que les dije, 41 de Hechos 2, dice lo siguiente: así que, fíjese, así que los que recibieron su palabra, o sea, se refiere al mensaje que Pedro predicó, fueron bautizados.
y se añadieron aquel día como 3,000 personas, de 120 a 3,120. Es una cantidad muy considerable. Y perseveraban. ¿Qué hacía esa nueva clase de humanidad? ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el fundamento por el cual el pastor David invitó a la iglesia. Hermanos, vengan y reunámonos los días miércoles para que perseveremos en la doctrina de los apóstoles. Tal vez no nos dijo así exactamente, pero la idea era de ser informados, educados, instruidos en eso que recibió la nueva clase de humanidad y en la comunión unos con otros. Vengamos antes, tengamos el cafecito, pan, y ahí platiquemos y disfrutemos. O sea, el pastor ha querido que la iglesia siga esos pasos de esa nueva clase de humanidad. En el partimiento del pan, creemos que se está refiriendo no al pancito con el café, sino que se está refiriendo a la celebración de la Santa Cena. Y en las oraciones. Tenemos nuestros tiempos de oración ahí programados en vía ¿cómo se llama? Vía Zoom. Bueno, es que estamos tratando de que nuestra iglesia, esta nueva clase de humanidad, se acomode. Pero ¿qué hace la nueva clase de humanidad? No se acomoda. Oh, pues acomodémonos. No. Bueno, es una lucha para tratar de ser fieles a un modelo de esta nueva clase de humanidad. Y mire, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Ahora, ¿a qué templo se refiere? No se refiere a una construcción exclusiva para la iglesia cristiana, se refiere al templo en el que el Señor Jesucristo conoció, los apóstoles, y fue edificado. Ese es el segundo templo, y entonces se reunían allí en las puertas, en los espacios. Era donde ellos se reunían como cada día, y partían el pan en las casas y comían juntos con la alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día. ¿A dónde añade? A la iglesia. Entonces, lo que Él dijo, edificaré mi iglesia, aquí está demostrándonos la forma en que Él decidió hacerlo, a través del Espíritu Santo, que llega a todas las personas que creen en Jesucristo. Y entonces esa nueva clase de humanidad requiere un ambiente en donde crecer. No podía desarrollarse esta nueva clase de humanidad haciendo lo que siempre hacían. Tenían que hacer algo diferente, porque son una nueva clase de humanidad. Y la iglesia local persigue la finalidad de instruirte en la verdad de aquel que dio la vida por ti, y edificarte en la verdad y ayudarte a reproducirte, a ejercer tus dones, a desarrollar el programa que el Señor Jesucristo, que fue quien te eligió, tiene para tu vida. Entonces, otro versículo que quiero que leamos
está en Hechos 4:4. Dice aquí en Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra y creyeron, y el número de los varones, ¿ya de cuántos era? Sin contar las mujeres, que si las cosas son o fueron allá como son acá, pues aquí hay más mujeres que hombres. Si así fuera el mismo parámetro, pues serían 5,000 hombres y como 8,000 mujeres, ¿no? No sé. Bueno, pero el caso es que el Señor está edificando la iglesia y está añadiendo a la iglesia nuevas personas. Pasemos a Hechos 11, 21 y 22. Hechos 11, 21 y 22. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió el Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de quién. Esa iglesia, ¿dónde estaba? O sea, eso no existía antes del Pentecostés. A partir del Pentecostés comenzaron a darse los movimientos y entonces ahora ya vemos ahí, leemos que hay una iglesia establecida en Jerusalén, una iglesia local, una iglesia que la nueva clase de humanidad necesita para ser cuidado. Cuando tú y yo creímos en Cristo, ¿qué es lo que Dios usó para cuidarnos? Para tomar nuestra mano y ayudarnos en nuestros primeros pasos tambaleantes, y por qué esto y por qué el otro, pero mejor no y mejor sí. Y ahí andábamos nosotros. Yo recuerdo bien mis primeros pasos. Me convertí, sí, y esa nueva clase de humanidad, Amado López Fuentes, ¿qué necesitaba? Una iglesia local, donde hubiese hermanos que le ayudaran. Y recuerdo que cuando yo llegaba a la iglesia donde asistía yo, llegaba yo con mi medallota de la Virgen de Guadalupe que mi mamá me había regalado. Ahí llegaba yo con mi medallota. Y entonces la pastora me dijo, ven, la hermana Elenita, una evangelista de primera, y comenzó a hablar conmigo. Y me habló de tal manera que sin decirme que tenía yo que quitármela, entendí que tenía yo que quitármela. Qué sabiduría de esa hermana. Esa nueva clase de humanidad, Amado López Fuentes, que ya era templo del Espíritu Santo, pero andaba más extraviado que aquel personaje de La Llorona, entonces necesitaba alguien que lo cuidara, alguien que le ayudara, alguien que orara por él, alguien que lo instruyera. Y si soy lo que soy, es porque hubo una iglesia que me enseñó a creer en Dios, a tener fe, a poner mi confianza en la palabra, a reclamar sus promesas. Y si tengo lo que tengo y soy lo que soy, se debe a lo que la iglesia local me enseñó. Yo como miembro del cuerpo de Cristo y esa nueva clase de humanidad necesitaba quien me ayudara. ¿Y usted? También. Pues también. ¿Cuántos hermanos no habrán orado por usted, le habrán impuesto manos, habrán platicado? Y yo no sé, pero la iglesia local está configurada por todos los miembros. Por todos los miembros. Yo recuerdo cuando llegaba yo a visitar a algún hermano y me hospedaba en su casa, qué amabilidad, qué solicitud para atenderme. Yo me quedaba extrañado, ¿no? Pues así las cosas no son en el mundo que yo conocí.
pero era una nueva clase de humanidad atendiendo a otra nueva clase de humanidad y brindándole el amor, la atención, el esmero, el cuidado. Y vamos al capítulo 13, versículo 1. Hechos 13, versículo 1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba ¿en dónde? Ya no es Jerusalén, ya ahora es Antioquía. Y podemos ir a buscar a dónde estaba Samaria, y podemos ir a buscar a Corinto, y podemos ir a buscar a Galacia, y podemos a Tesalónica, y a Roma, y a Éfeso. Y esa iglesia de la cual el Señor Jesús dijo: edificaré mi iglesia, ¿qué comenzó a suceder? Que se comenzó a esparcir, a través de los siglos. Y después de casi 2000 y pico de años, usted y yo estamos acá. Una iglesia ¿qué? Una iglesia local, que es mi familia. Porque somos iglesia, es que somos familia. Por eso, porque somos iglesia. Por eso es que usted tiene el mismo padre que yo tengo, y tiene el mismo hermano mayor que yo tengo. ¿Quién es su hermano mayor? Jesucristo. ¿Quién es su padre? El Padre Celestial. Bueno, entonces por eso es que somos hermanos. Pero somos hermanos porque somos iglesia. Por eso es que somos hermanos. O sea, el orden de los factores en este caso yo creo que tendría que ser ese, ¿no? Quiero comentar en algunos minutos espérenme tantito, se me está cayendo se me resbaló ¿cómo se llama esa cosa? El transmisor. Bueno, si ve movimientos raros se debe a eso. Bueno, quiero compartir con usted algunos beneficios que la iglesia local ha aportado a usted y que tal vez ni siquiera se ha dado cuenta. Pero mire, este libro, si yo le digo, a ver, búsqueme Juan 3:16, ¿qué encontraríamos todos? Juan 3:16. Y si le pido Romanos 5:1, ¿qué encontraríamos todos? Justificados pues por la fe, el mismo texto. Pero no siempre fue así, mi querido hermano. No siempre fue así. ¿Sabe usted cuando el Señor Jesucristo se presenta en la sinagoga y dice: esta escritura ha sido cumplida en ustedes el día de hoy, en la sinagoga en Nazaret? Cuando se sentó y le dieron el libro de Isaías, le dieron un libro que realmente era un rollo, que era de largo más o menos de aquí hasta la pared, más o menos 7 metros, de una altura como de 30 centímetros. Tenía, no me acuerdo si eran 27 columnas, no me acuerdo. Busca ahora Isaías 61. Búscalo, ahí en ese, búscalo. ¿Cómo lo encontró el Señor Jesús? Pues yo no sé. Pero pues yo creo que sí, ¿no? Entonces, ese libro, el rollo de Isaías, 7 metros y pico, de 20 y tantos o 30 centímetros, letra tras letra, letra tras letra, letra tras letra. Ahora ponte a leerlo. A ver, busca Isaías 41:10. ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos en encontrarlo? Pero en la iglesia local, se buscó la forma
de cómo dividir todo ese contenido de todos los libros en capítulos. O sea, los apóstoles no usaron algo así como nosotros, eso no. O sea, déjeme decirle cuál es la fecha. En 1227, o sea, en el siglo XIII de la era cristiana, comenzaron a dividir la Biblia en capítulos. Pero la Biblia en capítulos, no crea que a Elizabeth se le ocurrió y todas las iglesias dijeron amén, gloria a Dios, aleluya. No, cada quien tenía su propia propuesta, ¿no? Pero ¿por qué dividimos este capítulo acá? Mejor lo extendemos hasta acá. Y entonces fue un trabajo muy arduo. Pero el Espíritu Santo estaba detrás de todo eso para que la iglesia local tuviera como lo que tenemos ahora, un libro funcional, no que estuviésemos todos ahí enredados en dónde se encuentra qué cosa. Y en 1560, se dividieron los capítulos en versículos. Y también fue un trabajo muy arduo, porque no todas las iglesias pensaban de la misma manera. Y no las iglesias que estaban en Judea no pensaban lo mismo que las que estaban en Europa, y los que estaban en China, y los que estaban en diversos lugares. O sea, realmente fue un trabajo arduo, patrocinado por el Espíritu Santo, para que usted ahora, usted y yo, si está usted en Japón, o está en Argentina, o esté donde quiera que esté, todos sepamos encontrar fácilmente Mateo 5:1. ¿Ya? ¿Eso a quién se lo debemos, hermano? A la iglesia local. Bueno, los pastores ya entendieron el mensaje. Los hermanos de allá atrás, ¿a quién se lo debemos? Dígamelo, por favor. A la iglesia local. Si no hubiese iglesia local, usted no tendría esto, hermano. Es la iglesia local. Ahora déjeme decirle algo más cercano. Cuando yo me convertí, usted puede decir, cuando yo me convertí, estamos hablando del siglo pasado y de 1969. En ese año me convertí. Esta hermana pastora que les mencioné, que me habló de la medallita, ella me regaló una Biblia. Y en la Biblia al final decía, impresa en Inglaterra. ¿Qué tenía que hacer Inglaterra aquí? Bueno, pues una iglesia local allá en Inglaterra, preocupada e interesada en difundir el Evangelio, patrocinaron la traducción de la Biblia al español y la impresión de lo que ahora conocemos nosotros como la Reina Valera. Si tiene ahí su Biblia, no lo sé, ¿verdad? Pero aquí en mi Biblia dice así: antigua versión de Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera. Hay personas que al oír la Reina Valera creen que había una reina que se llamaba Valera, y que en honor a esa reina que se llamaba Valera, por eso es que se le llama la Reina Valera. No es así. Hubo un hombre que se llamó Casiodoro de Reina y otro hombre que se llamó Cipriano de Valera. El primero, Casiodoro de Reina, tradujo la Biblia del idioma original al español. Y entonces esa traducción
tuvo revisiones. Una revisión en 1602, pocos años después de haberla escrito, traducido Casiodoro de Reina. Entonces hay diferencia entre versión y revisión. Hay diferencia entre versión. Una versión es, por ejemplo, la Nueva Biblia Internacional. Y así hay muchas otras versiones. Van al idioma original y lo traducen de acuerdo a su entendimiento y a su conocimiento. Y entonces hay muchas versiones y muchas revisiones. La Reina Valera 1960 es una revisión de aquel original. La Biblia, la primera Biblia que se publicó tal y como la conocemos fue en el año 1560. En el siglo XVI ya hubo un libro con sus capítulos, con sus versículos, y un libro aceptado por todas esas divisiones. Entonces, todo esto ¿a quién se lo debemos? A la iglesia local. Entonces, si usted ve el mensaje que el título que le puse a este mensaje es la iglesia local, el plan de Dios para tu vida. La iglesia local, el plan de Dios para tu vida. Con toda esta explicación que te he dado, ¿sí entiendes que la iglesia local es el plan de Dios para tu vida? Amén. Que no serías lo que eres si no hubiese una iglesia local de por medio. Tal vez que no tendrías lo que tienes si no hubiese una iglesia local de por medio. Por ejemplo, muchos de ustedes conocen la casa que tenemos. ¿Por qué es que yo tengo esa casa? ¿Por qué? Por la bendición de Dios, definitivamente, ¿no? Porque hubo una iglesia local que me enseñó a creer en este libro. Hubo una iglesia local que me enseñó a tener fe. Hubo una iglesia local que me enseñó a reclamar las promesas de Dios. Hubo una iglesia local que me enseñó a ofrendar, que me enseñó a diezmar y me enseñó a hacerlo con alegría, de corazón, con constancia, con fidelidad. En el año 1969 yo me convertí y asistí a una iglesia local y mis maestros me enseñaron, me educaron, me formaron, me fueron desarrollando. Yo comencé a dar mis pasos, a creerle a Dios, a dar mis diezmos, mis ofrendas, mi fidelidad expresada en ello. Y años después, la semilla sembrada dio su fruto, porque alguien me enseñó a sembrar y a esperar. Y años después, me acuerdo que yo le alegaba con Dios, le decía yo lo siguiente, porque me estaban ya cobrando mucho dinero de renta, teníamos que vender la casa que teníamos allá en Puebla, y entonces yo le dije al Señor, Señor, ayúdame a vender esta casa al más alto precio posible de acuerdo a un avalúo. Porque si lo hago yo, voy a cometer una burrada. ¿Quién me enseñó a confiar? A que le creamos a Dios, que lo que está escrito es verdad. Espéralo.
Y entonces yo fui a Dios y le pedí lo que les acabo de mencionar. Después le alegaba yo: mira, Señor, por andarte siguiendo a ti, que vete a Puebla, que vete aquí, que vete a Guatemala, que vete a El Salvador, que vete a Estados Unidos, que regrésate a Guatemala, que ahora vete a México y ahora vete a Puebla. Por andarte siguiendo, no he creado ningún derecho en ningún lugar. Yo no tengo aguinaldos, yo no tengo prestaciones. Mi hija, que acaba de entrar a una escuela, o sea, acaba de entrar unos 2 años, ya tienen quien le preste dinero para conseguirse una casita o ampliar la casita. Ella con 2 años ya tiene quien le dé dinero, y yo con todos los años que tengo no tengo quien vea por mí. Eso le alegaba yo. Total, vendimos la casa, y la casa que tenemos ahorita pues era muy superior en precio y en dimensiones. O sea, me la vendieron en 1.200.000 pesos. ¿Cuándo le iba yo a llegar? Entonces, aún vendiendo aquella casa, le dije a Susi: mira, venden esta casa, ¿qué te parece? No, pues me gusta la casa. Le digo: pero no le llegamos al precio. Y me dice: pues dile que lo que te falta se lo pagas como renta. Ay, Susi, ¿quién va a querer eso? Yo no lo haría. Bueno, no pierdes nada en decirle, porque yo creo, ya no recuerdo las cantidades, pero yo creo que quedé debiéndole, con el arreglo que hicimos, como unos 300,000 pesos o más, no me acuerdo ya. Era una muy buena lana. Y entonces le dije al dueño: mire, tengo tanto dinero para amarrar el trato, tanto dinero le doy en tal fecha, tanto dinero le doy en otra fecha, y el resto se lo pago como renta. Eso fue lo que le dije. ¿Y sabe qué fue lo que me dijo? Sí, está bien. ¿Y sabe qué es lo que escuché aquí? Ahí tienes tu préstamo. El préstamo que me estabas alegando, ahí lo tienes, y sin intereses. Sin intereses. Porque el préstamo que le iban a dar a Iliana: sí, te presto 300,000, pero te van tantos de intereses. Entonces, fíjese lo que el Señor me dijo: ahí tienes tu préstamo. No me dijo por el que estabas alegando. Ahí tienes tu préstamo y sin intereses. Ahora, toda esta vida y toda esta transformación y toda esta forma de ver la vida, ¿de dónde la obtuve? Si era yo un estudiante del Politécnico, que andaba yo en mis cosas, ¿quién me enseñó a ver a Dios de esta manera? La iglesia local con las predicaciones y todo. Y ya para ir cerrando, de contarle una experiencia de la importancia de asistir a la iglesia local. Una vez estaba yo aquí en Tlaxcala y me hospedé en la casa de mi hermana, y el lugar donde me hospedaron estaba apagando la luz, se ponía como boca de lobo. Negro, que no veías ni siluetas. Todo estaba negro. Entonces yo agarré, me acomodé, y ya estando acostado dije: voy a escuchar un mensaje que había yo predicado en Guatemala, porque la iglesia donde era pastor grababan los mensajes. Y entonces me traje un cassette y lo puse ahí en la casetera y le pongo play. Y al escuchar el mensaje se hizo un resplandor, como que alguien hubiese prendido un foco, pero de esos de alta intensidad. ¿Cómo se llaman los que son diferentes? Como un reflector. Como le puse el play y como que si hubiese un reflector invadido mi cuarto. Y entonces yo abrí los ojos, dijo: ¿quién prendió la luz? Y no, todo estaba oscuro. Todo estaba oscuro. ¿Qué fue lo que pasó?
Porque es que comencé a oír y se hizo la luz. Bueno, yo entendí que Dios me estaba diciendo lo siguiente. Cuando el Señor Jesús comenzó a predicar allá en su lugar, hay un texto que dice: los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y después de eso dice, y el Señor Jesús comenzó a predicar arrepentidos y todo eso. Entonces lo que entendí, que cada vez que alguien en el púlpito predica la palabra de Dios, ¿qué es lo que imparte? Luz. Eso es lo que se imparte, luz. Los que estaban en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. A través de lo que he dicho el día de hoy, hay luz que está siendo impartida. Usted no lo ve, pero esa luz se está llevando. ¿Qué cosa se lleva? Tinieblas. Se lleva oscuridad. Cuando sale la palabra de aquí es como agua. ¿Y qué es lo que se lleva el agua? La suciedad. Y tú y yo, cada vez que escuchamos un mensaje, es en la iglesia local. En la iglesia local. Cada vez que escuchamos un mensaje, eso está ocurriendo en tu vida y en mi vida. Yo creo que ni el pastor se acuerda de todos los mensajes que ha predicado, mucho menos tú y yo. Pero eso no importa. Tú te expones a la luz y lo que tiene que quedarse en ti se queda, y lo que no, pues se va olvidando. Entonces la iglesia local es el plan de Dios para tu vida. ¿Y qué es lo que Dios esperaría que hicieras con el proyecto que el Señor Jesús dijo? Tú eres Pedro, y sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Llegamos a Hechos capítulo 2 y vemos que la iglesia comienza. Una iglesia local que tantos beneficios te ha dado, tantos beneficios. ¿Qué es lo que Dios espera que hagas tú y que haga yo con la iglesia local? Bueno, yo creo que en principio debemos de agradecerla. Yo les estoy diciendo que yo soy lo que soy y tengo lo que tengo debido a la iglesia local. No sé si usted esté de acuerdo conmigo y diría lo mismo, pero yo creo que cuando menos usted tiene que estar agradecido. Gracias, gracias, porque ese proyecto que Dios Jesucristo tuvo fue lo que me envió aquí juntamente con mi mujer a Tlaxcala. Y esas palabras de edificaré mi iglesia se estaban cumpliendo aquí en Tlaxcala a través de mi conducto y de Susi. Y de ahí comenzamos el esfuerzo de arrancar una iglesia local. Comenzamos una vez que nos regalaron el terreno y llegaron los momentos necesarios, comenzamos a edificar. Y en esta propiedad hay mucho dinero invertido, hermano. Mucho dinero. Una vez le pregunté hace años a un arquitecto como cuánto valora lo que usted hacía a grosso modo. Pues yo creo que unos 5 millones de pesos. ¿De dónde salió todo ese dinero? De la iglesia local. La iglesia local que a usted lo ha bendecido. La iglesia local que ha sido usada por Dios para ayudarle en su necesidad. Que pastor, ore por mí. Ahí va el pastor. Que pastor, visíteme porque estoy aquí. Ahí va el pastor. Que estoy en el hospital. Ahí va el pastor. Ahí va la iglesia local. O tal vez llamando a algún hermano, hermana, ore por mí, como el grupo de peticiones que tenemos. ¿Qué está ahí presente? La iglesia local. La iglesia local. Entonces lo que Dios espera que tú y yo
hagamos en respuesta a ese proyecto maravilloso de Jesucristo, lo menos es que lo agradezcamos. Lo menos. ¿Sí? ¿Cuántos agradecen a Dios? Amén. Por la iglesia local. Lo siguiente que podríamos hacer es asistir a la iglesia local. ¿Quiere usted saber la manera en que se arruina una iglesia local? De volada, así, mire, así. Deje de asistir. Deje de asistir. Y usted, en lugar de cooperar con el proyecto del Señor Jesucristo de edificar su iglesia, usted le estará restando vitalidad. Porque su presencia es importante. Porque el Señor nos envió a edificar una iglesia. No es para que los 3 pastores, ahora que somos 3, nos reunamos, nos edifiquemos unos a otros, nos tomemos el cafecito y ahí nos vamos. No, es para ustedes. Por eso le digo que el mensaje se llama La iglesia local, el plan de Dios para su vida. Eso es lo que Dios quiere y Dios tiene para su vida, porque usted es una nueva clase de humanidad que necesita ser cuidada, necesita ser iluminada, necesita ser limpiada, necesita ser edificada en la verdad. Y necesita que usted tenga confianza en que lo que se está predicando de aquí, desde el púlpito, es una sana doctrina. Es una sana doctrina, donde no estamos dando mensajes motivacionales, sino mensajes escriturales basados en la palabra de nuestro Dios. También se requiere su compromiso. Mire lo que dice 1 Corintios 9, 13 y 14. 1 Corintios 9, 13 y 14. El apóstol Pablo está escribiendo a sus hermanos de Corinto y en el versículo 13 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? ¿De qué está hablando el Señor en este pasaje? Del Antiguo Testamento, cuando la tribu de Leví fue apartada por Dios para que ellos ministraran al Señor en el tabernáculo y en el templo. Ellos no tenían todo un territorio como las demás tribus. La herencia de ellos, dice, soy yo, soy Jehová. Y entonces ellos, al servir en el templo, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, en el templo, en el tabernáculo, comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Y mire lo que viene a continuación. Así también, o sea, haciendo comparación con lo que acaba de decirse en el 13, así también ordenó al Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué dice ahí? Así ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué les ordenó? Que vivan del Evangelio. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo dejé mi trabajo donde yo estaba, porque a mí se me ocurrió, sino porque Dios comenzó a dirigir para que yo me preparase para lo que estoy haciendo. Y estudié 6 años para prepararme para lo que estoy haciendo. Esos 6 años, ¿quién lo pagó? Pues desde luego no fue usted, fui yo.
Fui yo, con la ayuda de Dios, por supuesto. Toda esa preparación, ¿para qué se adquiere? Para estar a su servicio, a usted. Y entonces yo tuve que dejar lo que yo hacía, David tuvo que dejar lo que él hacía, Iliana tuvo que dejar lo que ella hacía, que les iba muy bien. ¿Y ahora cómo les va? Mejor no preguntemos. ¿Sí? Porque así ordenó el Señor, que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Hermano, yo me resistí a obedecer este mandamiento. No, Señor, yo no quiero ser un mantenido de tu iglesia. Yo quiero tener mi propio negocio, y me metí a un negocio y ahí iba yo trabajando. Crecía el negocio y llegaba un punto en donde Dios me decía: ¿qué vas a hacer? ¿Tu negocio o la iglesia? ¿Qué respondía yo? Pues si el Señor Jesucristo está edificando su iglesia, pues me quedo con la iglesia. Y entonces dejaba yo eso y seguía yo en la iglesia. Al rato se me botaba nuevamente la canica. No, Señor, yo no quiero esto, no quiero que digan que soy vividor y eso, yo quiero mi negocio, y ahí voy. Me metí en otro negocio, iba creciendo. La misma cosa. ¿Qué vas a hacer? ¿O el negocio o la iglesia? No, pues la iglesia. Ahí voy. Y así fueron como 4 intentos o 5, hasta que le dije al Señor: está bien, Señor, está bien, ya te entendí. Debo de vivir del Evangelio. Aunque no me guste, debo vivir del Evangelio. Y entonces, juntamente con mi chaparrita y yo, Susi, pues comenzamos a servirles a ustedes. Ahorita, pues la iglesia a la que estoy hablando, ¿no? Hubo un momento en que bajaron los diezmos y las ofrendas. ¿Qué hicimos Susi y yo? Ni modo que cerrar la iglesia. No, este proyecto es divino. Y entonces nos fuimos a trabajar de jardineros, porque nos gusta la jardinería, o nos gustaba. Ahorita ya estoy grande, ya no me meto en eso, ¿no? Pero Susi y yo nos íbamos de jardinero, y un hermano nos decía: vénganse, arréglense mi jardín. Pues órale, y vengan aquí, y vengan acá. Y al menos cada día recibíamos un dinero para atender las necesidades necesarias. O sea, la forma en que la iglesia local subsiste es con los diezmos y con las ofrendas. Esa es la manera en que subsistimos nosotros. Si usted no da sus diezmos, y usted no da sus ofrendas, y usted nos abraza: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Le amo, hermano. Sí, pero no doy mis diezmos, hermano. No nos dice usted eso. Y nosotros no le preguntamos: ¿quiere usted que ore? Sí. ¿Es dado sus diezmos? Nosotros no le decimos eso. Los dé o no los dé es asunto suyo. ¿Sabe ahora de qué está trabajando la pastora? Porque las ofrendas han bajado y los diezmos. Está lavando ropa o limpiando casas, porque el pastor tiene que atender las cosas de la iglesia, y yo ya no tengo la edad. Aunque le dije a Ileana: oye, ¿sabes qué? Prepárame unas tortas rellenas y me salgo a vender. Ahí voy tocando de puerta en puerta, entrando de negocio en negocio, porque si no hay dinero, pues la obra tiene que seguir. No podemos cerrar la iglesia. Entonces yo no sé si usted nos ama. ¿Ama usted a sus pastores? Bueno, es su decisión. Pero hay un principio que dice: haz con los demás lo que quisieras que hicieran contigo. Ese es un principio enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Es la regla de oro. Haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Si a ti, mi hermano, mi hermana, te ponemos aquí,
Y ahora tú eres el pastor y la pastora. Y tú dependes de nuestros diezmos y ofrendas. En esa condición, ¿qué te gustaría que hicieran tus hermanos que te aman? Pues que den sus diezmos y sus ofrendas. Y finalmente, hermano, el diezmo y la ofrenda no es entregado al pastor o a los pastores, es a Dios. Y Dios, ¿qué es lo que nos dice? Así ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Que vivan del Evangelio. Si tú, por las razones que tengas, limitas tus diezmos, no los entregas, disminuyes tus ofrendas y tu diezmo lo utilizas para ayudar a fulano, a sutano, a mengano, pero ellos no oran por ti, no te visitan, no te educan, pero ahora el dinero lo uso de esta manera porque las razones que tenga cada quien en su cabeza. Entonces, hermano, esta iglesia es el plan de Dios para tu vida. Y yo estoy seguro que Dios tiene un propósito en esta iglesia. Cuando estábamos en la construcción, yo les he dado ese testimonio, el Señor nos depositó en la cuenta de la iglesia, porque teníamos dos cuentas. Esta es la cuenta de la iglesia y la cuenta del pastor. ¿Sabe a dónde depositaba? En la cuenta de la iglesia. Y yo le decía, Señor, ¿por qué no te acuerdas de mí? La iglesia. ¿Sabe cuánto nos depositó el Señor? Sumando las diversas cantidades, fue como $250,000. Me acuerdo una ocasión que le debía yo al hermano que hizo los portones, estos 4 portones. Él hizo el diseño de la palomita. Le debíamos como $25,000, más o menos. Y a unos hermanos les dije a la iglesia, hermanos, necesitamos dinero. Si alguien puede prestarnos dinero, yo se lo repongo una vez que se normalicen las cosas. Y nos prestaron $20,000. Pues llegó el momento en que el hermano me dijo, se fue de la iglesia, hermano, necesito mi dinero. No tengo. Pues yo no sé, bueno, llévese mi carro. No es para tanto, pero yo quiero mi dinero y no quiero por pagos, quiero así. Eran como $25,000. Y las otras hermanos que confiaron en mí, eran $20,000. ¿Usted qué hace allí? Lo que le enseñó la iglesia local. Doble sus rodillas, busque la promesa y clame. Eso es. ¿Y qué pasó? Que el Señor depositó $45,000. Y entonces yo tenía ahí mi chequera, todo contento. Hermano, aquí tienes tus $25,000. Hermana, aquí tienes tu 10,000, no debo nada. Yo estoy convencido que esa iglesia es el propósito de Dios y que a estos pastores Dios los está usando. Dios los está usando. Que no vemos todo lo que queremos, pues sí es cierto. Pero ¿qué es lo que Dios hace? Trabajo con tu obediencia, trabajo con tu paciencia, trabajo con tu fe, porque estoy construyendo en ti algo eterno. Lo que sucede en la iglesia es asunto mío, Dios nos ha dicho, ese es asunto mío. Ustedes no se preocupen, el crecimiento lo da Dios. ¿Ya vieron? 3,000, 5,000, y aquí mejor no hablamos, ¿verdad? ¿Sí me explico, hermano? Todas las personas que crean que esta iglesia local es el plan de Dios para su vida y que estén agradecidas con Dios y que quieran manifestarle a Dios su agradecimiento, gracias Señor por la iglesia local, pasen aquí al frente y todos juntos démosle gracias a Dios por esta iglesia local. Yo estoy convencido que esta iglesia local
es el plan de Dios para mi vida. Iliana, ¿estás convencido? Sí, pastor. David, ¿sí? Con todos los asegúnes que hemos mencionado, tenemos que seguir. Si usted quiere unirse y ser fiel en sus diezmos y ofrendas para sostener la iglesia que el Señor Jesús está edificando, ya quede en usted, ya le toca a usted. Porque déjeme decirle algo que dice la Biblia: al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Y cuando estemos delante de Jesucristo el Señor, saldrán a relucir todas las cosas. Así que, hermanos, aquellos que sientan gratitud a nuestro Dios por ese plan maravilloso de la iglesia local que comenzó en el primer siglo y que continuará hasta el día en que Jesucristo venga, pase aquí adelante y unámonos en gratitud